Si te gusta esta clase de contenido, no te olvides de dar un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Todos los derechos de los personajes a sus respectivos creadores. Temporada 2, capítulo 6. Punto de vista en tercera persona. Los imponentes picos se cernían sobre la cabeza de Orsted y Nanaoshi, su majestuosidad cubierta de nieve yuxtapuesta contra el cielo azul. Orsted, el dios dragón actual, conocía los peligros que se avecinaban. Después de todo, ¿cómo no podría él? Había vivido el mismo escenario, una y otra vez. El cabello largo y plateado de Orsted parecía brillar bajo la luz del sol que se desvanecía. Sus ojos, de un inquietante tono dorado, contenían la sabiduría de las edades, y brillaban con una animosidad y pavor de otro mundo donde quiera que mirara. Por supuesto, esto también se debió a la maldición que se le impuso. Una maldición inherente que hizo que todos los seres vivos lo despreciaran. Por supuesto, esto también tenía excepciones. Como Nanaoshi, Kiyotaka Greirat y alguien más, a quien aún no conoce. Viajaba con una chica japonesa que de alguna manera había resultado herida en este mundo, de la nada, mientras ella tenía una discusión sutil con alguien en la tierra. Nanaoshi, fue una visión de gracia y belleza. Según sus estándares del viejo mundo, era bastante hermosa con cabello negro azabache, cayendo como una cascada por su espalda, y sus expresivos ojos marrones brillaban con una mezcla de curiosidad y prisa detrás de su máscara blanca pura. A pesar de los desafíos que enfrentó en su viaje para desarrollar un método para volver a casa, mantuvo un espíritu resistente. Después de todo, tenía un amigo de confianza en el que podía confiar. A pesar de que todavía no se ha dado cuenta de lo cerca que se ha acercado a ese individuo recientemente. Mientras el dúo se abría paso a través del terreno accidentado que conducía a la mandíbula inferior del Montañas Red Wyrm, sus pasos resonaban en el silencio que envolvía las montañas. Cada paso que daba, los ojos vigilantes de Orsted estaban en su entorno, asegurando su seguridad frente a los peligros potenciales. Después de todo, él era su fiel guardián y su sentido de responsabilidad hacia su bienestar no conocía límites. Al menos en el nivel de la superficie. Ella nunca lo cuestionó. Sin embargo, la verdadera intención detrás de la determinación de Orsted de protegerla era mera sinceridad o algo más. Su arduo viaje los había llevado a esta región que aún estaba a 3 días del círculo de teletransportación en el mandíbula inferior. Aquí, decidieron hacer una pausa y acampar para pasar la noche. El aire era fresco y el olor a pino se mezclaba con la fragancia del humo de la fogata. Orsted se hizo cargo del campamento y se aseguró de que fuera seguro. Mientras el sol se hundía en el horizonte, arrojando un cálido resplandor sobre las montañas, Orsted y Nanaoshi se sentaron juntos alrededor de la fogata parpadeante. El fuego crepitaba, su luz dorada arrojaba sombras danzantes sobre sus rostros. El crepitar de las ramitas en el fuego proporcionó un telón de fondo relajante para los pensamientos internos de Orsted. Había demasiados pensamientos que se enconaban en la mente de Orsted. Y todos ellos enraizados en un solo individuo. No el que ha estado planeando y no ha podido matar durante las últimas decenas de miles de años, no, era alguien completamente diferente. Alguien que, a pesar de trabajar con él durante algún tiempo, no pudo ganarse el 100% de la confianza de Orsted. Había estado vivo durante mucho tiempo, posiblemente uno de los seres más antiguos del mundo. La decisión a la que llegó fue en parte intuición y en parte por experiencia al tratar con todo tipo de organismos vivos, humanos, monstruos, bestias y demonios por igual. La conclusión: nunca confíes completamente en el chico llamado Kiyotaka Greirat. Había muchas cosas que eludían su comprensión, incluso después de todos estos años. Parte de la razón radicaba en el hecho de que era la primera vez que se encontraba con Kiyotaka. Y a pesar de tener una ventaja de miles de años sobre él, había algo en él. No era su poder lo que podía perturbar la realidad que lo rodeaba, no. Sabía muy bien que podía matar a Kiyotaka si quería. Era la forma en que Kiyotaka se comportaba. Todas y cada una de las palabras, todas y cada una de las acciones, a pesar de actuar de manera tonta y despistada, se sentía como si todo estuviera dirigido hacia un único objetivo final. Había capas a su alrededor. Cuanto más sentía que se despegaba, más distancia se sentía de la realidad. La única razón por la que no desconfiaba completamente de él era por una simple razón. De ninguna manera Kiyotaka estaba bajo la influencia de Itogami. El solo pensamiento fue suficiente para que no lo matara. Mientras Nanaoshi comía un estofado con genuina repugnancia en su rostro, Orsted la miró. ¿No te gusta?
Es mejor de lo habitual, pero creo que después del reciente descubrimiento ya no puedo consumir esta basura. Ella se quejó y tragó con cautela el trozo de carne seca. Se quedó atascado en su garganta cuando rápidamente lo tragó con un gran trago de agua y exhaló con fuerza. Ojalá Kiyotaka estuviera aquí. Orsted se quedó en silencio. Al igual que antes, la aparición de alguien nuevo estaba dirigiendo la línea de tiempo en una dirección bastante diferente. Él no es tu chef personal. Orsted habló con sutil suavidad. Era un tono que solía usar alrededor de ella, tratando de no incomodarla mucho. Él no lo es, lo sé. Ella respondió con un puchero, mirando el estofado delicioso según el estándar mundial, pero lo vio como nada más que un revuelo abominable, considerando que era un crimen llamar a esto una comida. Dime, Nanaoshi. El semblante de Orsted se endureció cuando se dirigió a Nanaoshi, quien, imperturbable por su aura amenazante, dejó su cuenco a un lado. Ella se sacudió meticulosamente las minúsculas motas de polvo de su falda, encontrándose con su intensa mirada con sus propios ojos inquebrantables. Después de todo, la maldición no funcionó con ella. Para ella, no parecía un demonio aterrador que provocaba traumas, sino más bien un hombre ligeramente arrugado que lucía un ceño fruncido sutil. ¿Sí? ¿Sigues firme en tu decisión de volver a tu propio mundo?, preguntó Orsted y cruzó los dedos. Su mirada era intensa, lo suficiente como para hacer que cualquiera se estremeciera. Estoy trabajando en las formas de volver. Ella respondió. Su respuesta fue esquiva, ignorando la verdadera esencia de lo que Orsted quería decir. No lo hizo a propósito, la respuesta salió tan naturalmente como pudo. Podría ser una falta de comprensión de su parte, pero a pesar de todo, despertó algo dentro de Orsted. Eso no fue lo que pregunté. Orsted salió limpio, diciendo lo que había perturbado sus sentidos al escuchar una respuesta que no esperaba escuchar. ¿No lo es? Sin embargo, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Su voz se apagó, pero hey. Kiyotaka me está ayudando mucho. Continuó con vigor en su voz. Orsted notó el nuevo disfrute que Nanaoshi obtuvo de la compañía de Kiyotaka y no pudo evitar aludir a sus compromisos anteriores en la Tierra. Has comenzado a disfrutar de su compañía últimamente. ¿Te has olvidado de tus asuntos en la Tierra? Orsted mencionó y su expresión se puso rígida. Apretó sus manos en puños, lo suficientemente intensos como para hacer que el color de sus delgados dedos se desvaneciera. ¿Asuntos? No había nada de eso. Y mi relación con él es platónica. No tenga ideas equivocadas ni evoque ningún concepto erróneo derivado de un error de juicio. Ella respondió con una leve reprimenda, su voz un poco más alta de lo habitual. Se puso de pie y caminó hacia su campamento y se acostó enojada, deslizando la almohada debajo de su cabeza. Ella aprendió su forma de hablar. Esto podría ser problemático. Orsted murmuró para sí mismo. Mientras miraba hacia el cielo estrellado, repitió sus entrenamientos cerrados con Kiyotaka en su mente. No tenía nada más que hacer. Como estaba inactivo, este fue el primer pensamiento que le vino a la mente. Llegó a emperador en una escuela en un año. Me pregunto qué tan rápido puede dominarlo por completo. Pensó para sí mismo divertido. A pesar de ser el más fuerte, su evaluación de él era casi irreal. Según sus observaciones, fue emperador en una escuela y rey en las otras dos. Sin embargo, para la magia, sin importar lo mucho que lo intentara, no podía avanzar en el cuello de botella de magia clasificada como rey. No era que no pudiera entender la física o la química detrás de esto. Su reserva de maná era demasiado pequeña para soportar emperador o hechizos clasificados superiores. La diversidad de hechizos casi termina cuando uno llega a la santo clasificado en la escuela particular de magia. De rango de rey en adelante, es solo cuestión de verter más maná en el hechizo mágico de rango santo y fortificándolo o agregándole otro aspecto. La reserva de maná de Kiyotaka solo era suficiente para mantener uno o dos hechizos de rango rey antes de sufrir por completo una reacción violenta como lo hizo en su lucha contra Almanfi. Aunque fue porque una parte significativa de su maná se desperdició en él tratando de defenderse de la calamidad. La carta de triunfo que poseía era su manipulación de magia de gravedad. Podía usar los tres aspectos de la gravedad, a saber, neutral, atracción y repulsión. Aunque no puede usarlos en conjunto, poder ejercer la gravedad de esa manera ya era una hazaña bastante impresionante. Si tan solo tuviera un grupo decente de maná. Orsted suspiró en voz alta. Por supuesto, ya que este fenómeno de ser invencible vino con sus fallas. La barrera neutral, como se muestra en su lucha anterior, podría verse comprometida de varias maneras.
Ataca más rápido que la distorsión del espacio-tiempo. Ataca más rápido que el tiempo de activación necesario para cubrir todo el cuerpo. Magia perturbadora utilizada por un usuario con una reserva de maná más grande que él. Su reserva de maná estaba solo un poco por encima del promedio. Esto significaba que un mago fuerte, dado que tiene el conocimiento de perturbar la magia, puede contrarrestar la barrera neutral. Por supuesto, todavía tienen que lidiar con un espadachín que es emperador clasificado en 1 y rey clasificado en 2 escuelas. Pero los defectos fueron suficientes para abrumarlo. Hubo una persona que vino a la mente de Orsted. Alguien que no solo era más fuerte que Kiyotaka, sino que también podía contrarrestar su barrera. Debería enviarlo al Sword Sanctum. Orsted pensó para sí mismo. Punto de vista, Kiyotaka Greirat. Las heladas garras del invierno habían establecido firmemente su dominio sobre la totalidad de Buena Villaje, y esta vez, su agarre implacable fue particularmente severo. A pesar de cerrar bien las ventanas y cubrirlas con un aislante, el frío malévolo logró infiltrarse en los confines de nuestra morada, como un intruso audaz insinuando su presencia. A pesar de la cadencia furiosa de la chimenea, había un cierto escalofrío que parecía morderme la piel ya que no lograba disipar el frío persistente. La atmósfera estaba teñida con una sensación generalizada de desolación invernal, y encontré a casi todos envueltos en capas de mantas en sus respectivas habitaciones. El aire tenía una cualidad fresca y mordaz que parecía morder mi piel expuesta como pequeños dientes helados. Suspirando, miré por la ventana. Afuera, el paisaje vestía un manto de nieve, un lienzo blanco prístino estropeado solo por las delicadas huellas de los vientos gélidos. Los árboles, privados de su exuberante follaje, se erguían como centinelas esqueléticos, sus ramas nudosas buscaban desesperadamente alguna apariencia de calor. Pronto los árboles que no lo tienen en ellos se marchitarán. Así era como funcionaba todo en el mundo. Era lo mismo para los humanos. Los eventos, una alternativa para las estaciones, iban y venían en nuestras vidas. A veces, se siente como la primavera, a veces como un otoño hermoso y fresco, mientras que a veces como los veranos. En el orden natural del mundo y todo, así como la primavera no dura para siempre, la felicidad tampoco dura para siempre. También funcionó al revés. Inviernos y veranos que representan la felicidad y la tristeza. Todo es parte de la vida. Y nada es eterno. A pesar del frío que me lava los huesos, me maravilló la paradójica belleza de todo, cautivado por la danza etérea de los copos de nieve que caían perezosamente del cielo, si es que alguna vez existieron. Sentí una mano envolverme y tirar de mí. Mirando a mi lado, vi a Zenith, el rostro de mi madre mientras sonreía brillantemente. Su sonrisa siempre me pareció brillante, literal y figurativamente. Ella era una mujer bonita. Y yo había heredado sus rasgos. Sin embargo, había un cierto encanto en ella. Tal vez fue porque ella me dio a luz y me crió con una cantidad imperceptible de amor, solía sentir un sentimiento extraño en mi pecho. Uno cálido y difuso. Casi me hizo sentir mareado en su presencia. Ella era extraña. No podía entender por qué amarían a alguien sin ninguna razón. Todo el amor incondicional era algo que se me había escapado. Entendí cómo funcionaba, pero realmente no podía relacionarme con eso. Pero ahora que había renacido y estaba en un cuerpo nuevo, lo sentía de vez en cuando. Mientras estaba en un estado de aturdimiento en medio de mis pensamientos, sentí que el agarre sobre mi hombro se tensaba cuando ella me jaló y colocó mi cabeza sobre su pecho. Me sostenía en un abrazo lateral, aunque uno muy fuerte. Hace mucho frío hoy, ¿no es así, Kiyotaka? Habló de una manera tranquilizadora, su voz hizo que mis párpados se sintieran pesados. Respondí a la brevedad. Efectivamente hacía frío. Pero madre, ¿por qué estoy en tu cama? Eso es lo que quiero preguntarle también, TCH. Paul, mi padre en este mundo, se quejó desde el otro lado. Tenía una mirada amarga en su rostro, casi como si hubiera perdido lo más preciado del mundo. Si bien es comprensible que tenga una libido alta, todavía no entiendo por qué está tan irritado. Técnicamente hablando, nada va a funcionar con este tiempo. Probablemente terminaría decepcionándola. Dejando eso de lado, hacer algo sexual en este clima también puede llevar a que ambos entren en contacto con un resfriado severo. Paul. Zenith casi le gritó. Al oírla gritarle así, Paul gimió y dio un paso atrás. Después de un rato de mirarlo y gritar, no te atrevas a decir eso o a tocarme de nuevo. Me miró con una sonrisa antes de volver a mirar a Paul. Es uno de los inviernos más fríos que ha tenido este pueblo.
Norn y Aisa también se quedan con Lilia. Kiyotaka tiene que quedarse aquí. Pero ahora es un adulto. Ves que te estás olvidando de que ya me ha vencido y es un espadachín de rango santo. No tienes que preocuparte por él como si fuera un ki. Aún más razón para que me preocupe. Ha pasado por tanto cuando es tan pequeño. ¿Y qué si él es fuerte? Todavía es mi bebé y amo a mis bebés más que a nada. Paul se rascó la nuca. Estás haciendo que parezca que no los amo, su voz se apagó. Sí, suenas así. Bueno, no es como si realmente me importara. Paul dijo y se cernió sobre Zenith. Espera, ¿este tipo en serio va a empezar a hacerlo frente a mí? En lugar de lo que esperaba, Paul me levantó de repente y me arrojó entre él y Zenith. Bueno, realmente hace mucho frío. Estar entre nosotros te proporcionaría más calor. Dijo con una mirada bastante feliz. Después de todo, tu papá y tu mamá son realmente atractivos. Terminó con un guiño. Paul, dijo Zenith con voz tranquila, pero el crujido siniestro de eso fue suficiente para enviar un escalofrío por mi columna vertebral. ¿Qué dije sobre no decir cosas vulgares frente a los niños? Lo siento, se disculpó. Estaba desesperado. Poco después, Zenith me abrazó de nuevo, tirando de todo mi cuerpo hacia ella. Una vez más, empujó mi cabeza entre sus senos. Olía a lavanda tenue. No había jabones en este mundo, pero una forma de eliminar el olor y agregar un buen olor al cuerpo era remojar flores fragantes en agua caliente. El calor gradual que emanaba de ella y el leve aroma floral que emanaba de su cuerpo hizo que mi visión se duplicara. Era extrañamente relajante. Mi cuerpo se sentía como si fuera a derretirse. Colocó mi cabeza en su brazo y me acarició suavemente la cabeza. ¿Sabes, Kiyotaka, cuando estábamos aventureros, hubo un momento en que estaba nevando así? Empezó a susurrar en mi oído. Respondí perezosamente, balanceándome en un estado de sueño. No tienes que responder. Solo escucha. Me reprendió y me pellizcó la nariz haciendo que el mareo desapareciera. Tarareé en afirmación de todos modos. Entonces, estábamos completando esta misión de clasificación de cazar a un tigre de hoja roja en el bosque Jin. Yo era un sanador y tu padre, como sabes, era un espadachín de primera línea. Ella continuó con su historia. La historia trata sobre cómo quedaron atrapados en una tormenta de nieve después de completar la misión y cómo Paul de alguna manera convenció a Zenith para que se acostara con él. O mejor dicho, prometió no tocar a otra mujer. Que obviamente no mantuvo. Su agarre sobre mi cabello solía volverse sutilmente más duro, pero no fue suficiente para interrumpir mi proceso de sueño. Su voz tenía un encanto marginal, como el canto de una sirena. Hizo que mi conciencia parpadeara dentro y fuera de la existencia. Cuando terminó la historia, mis ojos ya estaban cerrados, pero aún podía escuchar algunas cosas. Buenas noches, pequeño Kiyo. Ella habló, su voz tan amorosa como siempre, y sentí un suave beso en mi frente. Sus labios estaban un poco secos, evidentes por el pequeño pinchazo, pero aún así la sensación era suave. La región donde sus labios se tocaban se sentía cálida, en contraste con el entorno gélido. Sentí un susurro detrás de mí. Mis ojos estaban cerrados pero sentí a Paul inclinarse sobre mí. Oh, él está dormido. Habló en voz baja antes de acariciar mi cabeza una vez. Buenas noches, Kiyotaka, susurró. No puedo creer que tenga dos hijos de tan alto calibre. Supongo que mis genes son demasiado potentes. Casi sentí los ojos en blanco de Zenith. No tiene nada que ver contigo. En todo caso, deseo que no terminen como tú. Zenith seguro que sabía cómo no contenerse. Espera, Paul tartamudeó. Debería darse por vencido en este punto. Ve a dormir. Vas a despertar a Kiyo. Habló y casi sentí que la ira volvía a inundar su voz. Ella es realmente aterradora cuando se trata de eso. Está bien, respondió Paul, pero tan pronto como deje de nevar, voy a descargar todo. Él exclamó. Este tipo, me está quitando el sueño. Cállate. Zenith respondió y se dejó caer hacia atrás, haciéndome rebotar un poco también. Jeje, también, Kiyoe. Voy a burlarme de él mañana. Oh bueno, mierda. Sin embargo, estaba durmiendo, el negro estático frente a mis ojos fue reemplazado repentinamente por una niebla blanca persistente en cámara lenta. Abrí los ojos y mi visión se mantuvo igual. Miré a mi alrededor y luego a mí mismo. La imagen de mí mismo parpadeaba. Los guantes blancos que usualmente usaba estaban siendo reemplazados por una mano desnuda.
Una mano que conocía demasiado bien. Era mío, o en palabras simples, de Kiyotaka Ayanokouji. De repente, un hombre apareció frente a mí. Estaba caminando, sonriendo, pero de repente se detuvo y dio un paso atrás. La sonrisa en su rostro desapareció, se contorsionó en un ceño fruncido y luego volvió a ser una sonrisa, pero parecía que no podía mantener la fachada, así que en lugar de sonreír, sonrió sutilmente. Bueno, si no es Kiyotaka Greirat. Habló, su voz irritantemente cerca de mis oídos, a pesar de estar bastante lejos. Lo miré, tratando de averiguar quién era. Tenía rasgos distintivos, ojos almendrados con colores alternos. Se sentían como ojos de demonio. Oye, esto es extraño. Puedes mirarme. Habló. Estás interfiriendo, así que es difícil mantenerlo dentro de mi memoria. Admití. Sus descripciones eran claras, pero tan vagas que en el momento en que las registró, sentí que las estaba olvidando. Interesante. ¿Lo estoy ahora? Sin embargo, solo estoy tratando de hablar contigo. No deberías ser tan escéptico con la gente. El hombre habló, con las manos detrás de la espalda. Oh, por cierto, soy el hombre Dios. Se presentó. Siguió mirándome por un rato antes de fruncir el ceño, un poco grosero, ¿no? Ya que estás aquí, deberías presentarte. Usted me proporcionó su nombre. Y dijiste mi nombre antes. Por lo tanto, no hay necesidad de que pierda el aliento por tal cosa, respondí, encogiéndome de hombros. Ajajaja, mi mal, su risa era repugnante de escuchar, haciendo eco contra la pared de mi mente como un ruido horrible y repulsivo. Como decía. Mientras hablaba, alcancé mi espada. Bueno, eso no funcionará aquí. Este lugar no tiene aspectos físicos. Es un reino espiritual. Evidente por cómo tu identidad interna está parpadeando. ¿Todavía estás contemplando si volver a tus viejas costumbres o aferrarte a la personalidad que has desarrollado y de la que te has convencido? Hablaba con una risa encantada, casi burlona. Tú no eres el que me trajo aquí. Hablé, recordando la voz que escuché antes de morir. En efecto. No lo soy. No lo supe hasta que me enteré de ti por tu hermano. Él explicó. Rudeus está vivo. Bueno, en realidad no me importa si está vivo o muerto. Bueno, parece que no tenemos mucho tiempo. Tu mente es bastante difícil de interferir. ¿Te importa? Una vez más, se detuvo a mitad de camino cuando me vio desenvainar mi espada. No tienes las respuestas a las preguntas que busco, así que lo diré una vez, respetuosamente, sal de mi mente, ahora. No tienes que ser tan hostil. Respondió. Al momento siguiente, destruí el mundo que me rodeaba. El espacio se onduló y la mirada en el rostro de hombre Dios se convirtió en una mueca amarga. Al momento siguiente, todo lo que me rodeaba cambió. Me encontré en una habitación. Una habitación llena de escombros y escombros de un techo derrumbado. Las ratas se escurrieron debajo de mis pies mientras miraba alrededor. No quedó nada en pie en la habitación, excepto un cristal de amatista. Caminé hacia él. De repente, todo mi cuerpo sintió un temblor. ¿Era rabia? ¿Pena? ¿Rencor? No lo sé. Sin embargo, al ver a mi madre mirándome desde el interior del espejo, con sus ojos sin vida, mi respiración se sintió entrecortada. De repente, levantó los brazos, colocándolos en el espejo del otro lado. Kiyo, ayúdame. Habló con una mirada neutral, una cáscara vacía de su yo anterior. Mientras me acercaba, una enorme serpiente traqueteaba a su alrededor, siseándome con una sonrisa victoriosa en su rostro. Era una serpiente, pero la sonrisa en su rostro era similar a la del tipo llamado hombre Dios. Al momento siguiente, abrió sus fauces y se tragó a Zenith. Mis ojos parpadearon repentinamente. Estaba sudando a mares y sentí que la bilis me subía a la garganta. Se me cortó la respiración mientras mi pecho subía y bajaba erráticamente. Señor Kiyo. ¿Estás bien? Philip habló a mi lado, con los ojos muy abiertos por el horror. Alcancé mi garganta. Estaba extremadamente reseco. Limpiando las gotas de sudor de mi cuello, enderecé mi espalda. Todo fue un sueño. No era un sueño cualquiera. El primero fue un recuerdo, el segundo fue la realidad y el tercero se sintió como una premonición. Un dolor punzante invadió mi cabeza cuando sentí algo húmedo en mis labios. Tocándolos, me miré los dedos. Estaban manchados de sangre. Usé magia en mi sueño. Bueno, sueño no era el término correcto para eso, pero sea lo que sea, cuando derribé todo el lugar, parece que dañé una parte de mí.
El hombre Dios mencionó algo acerca de que ese lugar era un plano espiritual. Estás sangrando. ¿Estás realmente bien? Philip preguntó de nuevo, rompiendo el silencio. Ah, sí, estoy bien. Me mordí la lengua mientras soñaba. Respondí casualmente y limpié el rastro de sangre de mi boca. Una mirada de escepticismo brilló en el rostro de Philip. Si tú lo dices. Él respondió y se desplomó hacia atrás. Sus ojos estaban completamente enfocados en mí. Sin embargo, se lanzaban aquí y allá cada vez que lo miraba. Estaba jugueteando con su única mano, su dedo se curvaba y desenrollaba rápidamente. ¿Quieres preguntar algo? Yo pregunté. Oh, sí, en realidad, su voz se apagó por un momento antes de tomar un fuerte respiro. ¿Puedo preguntar a dónde vamos? Ciudad de Roa, respondí mientras sus ojos se agrandaban. Oh, ya veo, respondió, la vacilación palpable en su voz, pero dijiste antes que la culpa sería transferida a nosotros de todos modos. Lo sé. ¿Me vas a devolver para que me ejecuten? Preguntó, su mano cerrándose en un puño debajo de la túnica ancha. No. Te estoy ayudando a recuperar tu lugar para que puedas acelerar el proceso de reconstrucción de tu ciudad. Respondí. Ya veo. Su cabeza se desplomó cuando miré fuera del carruaje. Todavía era de día. El sueño de antes aún persistía en mi mente. Un fuerte suspiro escapó de mis labios cuando me incliné y puse mis codos en mis rodillas. Hombre Dios, ¿eh? Parece que ahora tiene una manera de interferir conmigo. Después de unas horas de viaje tranquilo, finalmente llegamos a Roa. Tomando una acción rápida y decisiva, incapacité a Philip, dejándolo inconsciente, y encontré una posada en ruinas para aislarlo temporalmente. Después de eso decidí hacer mi camino a través de los restos desolados de lo que solía ser un bullicioso mercado de Roa. Mi destino era la hacienda Borreas. A medida que me adentraba más en el corazón de la ciudad, el impacto devastador de los acontecimientos recientes se hizo evidente. Los establecimientos que alguna vez fueron imponentes y opulentos que adornaban el bazar principal se habían reducido a la nada, desapareciendo por completo o desmoronándose en meros fragmentos de su antigua grandeza. Los mismos rostros de los habitantes de la ciudad mostraban las inconfundibles marcas de desesperación y sufrimiento, cada rostro grabado con los signos reveladores de las angustiosas pruebas que habían soportado. Aunque las circunstancias individuales de las personas variaban, una emoción palpable y generalizada impregnaba su mirada colectiva. La falta de esperanza, una sensación de desesperación que aplastaba el alma. Era como si la luz del optimismo se hubiera extinguido, reemplazada por una oscuridad inquietante que flotaba pesadamente en el aire. En medio del cuadro aparentemente triste, mis ojos captaron una vista intrigante a un lado. Las raciones y los soldados montaban guardia en las afueras de la ciudad, pero se les impedía avanzar más. La situación presentaba el sello distintivo de una lucha por el control de los esfuerzos de reconstrucción de la ciudad. Desde el punto de vista general, parecía que la Casa Boreas estaba tratando de gastar una suma considerable en la reconstrucción de toda la región, pero alguien más estaba interfiriendo. Todo el lugar parecía un lugar de trabajo abandonado. Después de una larga caminata, finalmente me encontré de pie ante las imponentes puertas de la ilustre Boreas Estate. La entrada estaba a cargo de unos pocos guardias, cada uno ataviado con una resplandeciente armadura real, que exudaba un aire de autoridad y vigilancia. Ya puedo verme en problemas. Identifícate. Exigió uno de los guardias, vestido con una armadura real. Soy el emperador del norte, espada ardiente. Me gustaría tener una audiencia con el primer ministro, Darius Ganius Silva. Respondí con total naturalidad. No fue mentira. Aunque suene vergonzoso, este fue el nombre que obtuve como resultado de usar magia de fuego y estilo del dios del norte en tándem. Los guardias se miraron unos a otros. Aunque sus rostros estaban cubiertos con una brillante pieza de metal, esa era una excusa bastante patética para un casco, podía sentir que me fruncían el ceño. Deblathine Sword murió hace 2 años. Regresa antes de que te cortemos. Balanceé mi espada en una curva vertical. Mi espada cortó la guardia por la mitad con la facilidad de un cuchillo caliente a través de la mantequilla. La sangre brotó como una fuente cuando las mitades de su cuerpo cayeron a ambos lados. No tengo el lujo de probarme a mí mismo ante cada perro guardián estacionado en la puerta. Hablé en un tono tranquilo y envainé mi espada. El otro guardia parpadeó antes de mirar a su compañero muerto. Sus ojos se agrandaron mientras caía de espaldas, temblando.
Estaba temblando tan fuerte que su armadura comenzó a resonar, emitiendo una voz bastante extraña. Sacudiéndome la cabeza hacia un lado, le hice señas para que huyera. Rápidamente se puso de pie y comenzó a correr fuera de Boreas State. Una vez que salió, le arrojé la pequeña daga que tenía en mi túnica. Perforó su cuello, sin pasar por la pequeña abertura en su armadura. A medida que su vida se desvanecía lentamente de su cuerpo tembloroso, me quedé allí hasta que murió. Perdí tanto tiempo otra vez. Me hablé a mí mismo antes de entrar. Fin del capítulo.